Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá para grabar un nuevo capítulo de Psicocuriosidad. ¿Cómo están? Bueno, hoy les tenemos un regalito especial, algo que no había pasado hasta ahora. Hay una invitada, hoy tenemos una invitada, Rosina, nos va a estar hablando de experiencia somática. Y nada, bueno, en esto de que hicimos como una especie de popurrí de terapias, hay una que también que es muy cercana a nosotros, que es la experiencia somática, que bueno, Nico se empezó a formar hace muchos años y yo me empecé a formar ahora y estamos los dos en procesos de terapia somática. Y nada, en realidad hemos podido pasar por el cuerpo esta medicina, ¿no? Y los efectos que tiene la experiencia somática. Y por eso queríamos invitar a Rosina, que es nuestra terapeuta, a que nos hable en profundidad, o más de la profundidad que nosotros le podemos transmitir, que hoy en día no es tanta, sobre, bueno, de qué se trata esta herramienta, para qué sirve, a quién se la podríamos recomendar. Así que nada, vamos a estar hablando de eso hoy. Sí, bueno, bienvenida Rosina. Contanos sobre vos. Bueno, primero que nada les quiero agradecer la oportunidad porque esto de ser la primera invitada, cuando ustedes ya tienen experiencia y son equipo y han hecho todo un trayecto de crear este bebé que es este podcast, para mí es un desafío y también es un honor. Así que primero que nada agradecerles la confianza y espero estar a la altura de eso. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Rosina Rubio, tengo 62 años, soy uruguaya, hija de padres argentinos y con abuelos de distintos lugares, o sea, en mi familia hubo muchas migraciones y eso también es lo que soy. Por distintos motivos fui a estudiar experiencia somática en el 2015 sin saber exactamente qué era lo que iba a estudiar. Yo igual, cuando me metí en la formación no sabía por qué iba, pero algo me decía que tenía que ir. Me pasó lo mismo. En realidad fui a un curso de mosaico y que yo soy artista plástica, además soy docente, y fui a un curso de mosaico para principiantes sin entender por qué iba a eso. Y la verdad el curso no fue muy interesante, pero lo interesante fue el almuerzo. Pero te tenía que llevar algo más. Sí, pero el cuerpo me llevó a ese lugar. Yo no entendía por qué iba, porque era hasta ilógico ir a eso. Además era todo un día, era de 10 a 18. Pero el almuerzo fue súper interesante porque me encontré con una compañera del curso mosaico que me dijo, yo te conozco porque sos amiga de un conocido. En el Uruguay pasa eso, que siempre tenés un conocido en común. Y me dijo, de acuerdo a tu sensibilidad y que tú trabajas con niños y con la creatividad, empieza un curso. Y en esa época, en el 2015, yo no tenía WhatsApp, no había WhatsApp. Claro. Me mandó un Messenger con un link de una española que lo escuché y no entendí demasiado, pero me pareció interesante. Pero igual algo sabio en mí dijo, anda. Y fui y pagué la seña. No era un curso tampoco muy barato, o sea que en algún lugar sí decidí que quería ir a experiencia somática. Ahí hay como una inteligencia desde el cuerpo, desde el instinto que te lleva, ¿no? Yo creo que es como lo divino que hay en nosotros, algo sabio que es una superinteligencia que uno no entiende. O sea, mi razonamiento tendría que haber dicho no. Y además no era una época que yo tampoco estuviese con pocas cosas, tenía muchas cosas en mano y realmente me sorprendió. Éramos 35 personas en mi generación, yo soy la tercera generación de experiencia somática. 34 sabían a lo que iban y yo no tenía ni idea. Y fue muy sorprendente porque encontré todo lo que estaba buscando hacía mucho tiempo. Fue como así funciona mi sistema nervioso. Yo me puedo, como tener un diccionario de lo que a mí me pasaba. Porque yo de niña me enfermaba muchísimo, siempre escuché decirle a alguien, es que tú sos demasiado sensible. Y yo no sabía muy bien qué hacer con esa sensibilidad. Para mí era un hándicap ser demasiado sensible, era como algo negativo. Nunca pensé que eso podía ser algo que yo pudiese usarlo a mi favor. Y experiencia somática lo que hace es eso, que genera que entiendas qué es lo que te está pasando y también
que pueda salir de patrones que se disparan automático. Yo, por ejemplo, iba a hablar con una persona que me fastidiaba, iba pensando, no voy a entrar en el mecanismo de pelea que tiene esta persona. A la tercera palabra que habíamos cruzado ya estaba peleando. Sí. No me pasa eso ahora. Pero bueno, fue una sorpresa y el módulo era en septiembre, el siguiente era en diciembre. Era una época muy complicada por mi trabajo y la razón decía no vayas, ya está bien, con un módulo aprendiste algo, no hagas una formación de 3 años. Y cuando volví a mi casa la semana siguiente, tenía una especie de bicho que adentro mío que me decía, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Y bueno, fui al segundo módulo y a partir de ahí me enamoré de algo que es más que una técnica, es un abordaje terapéutico complementario, porque se puede hacer terapia isomática y cualquier otra terapia isomática somática no es la salvación del mundo tampoco, ¿no? Porque tampoco tenemos que ponerles expectativas. Es una gran herramienta para la vida, para poder lidiar con cosas que nos pasaran a nosotros y que la forma que tuvimos para reaccionar nos permitió sobrevivir, pero capaz que no está tan bueno seguir sobreviviendo. Y si podemos contactarnos con lo que pasó y guardarlo mejor, podemos seguir viviendo. La diferencia de somática es que ayuda a vivir. Sí. Acá empezamos a entrar un poco en terreno y es esto de qué nos ha desconectado de la vida y entre otros abordajes, pero principalmente lo que aborda somática es el trauma, ¿no? Utilizás la palabra renegociación o sanación o una mezcla de ambas. ¿Cómo sería, ¿no? En esto de traerlo al público general también, un antes y un después, o yo llego con esto y somática me ayuda a procesarlo y me voy con esta otra cosa, ¿no? Te contesto con un ejemplo. A ver. Si una liebre está en el campo, la liebre no está alerta, la liebre está buscando comida. Pero si la liebre escucha un ruido, una ramita que se rompió, tiene un programa interno que le dice peligro. Entonces la liebre se va a reorientar, va a mirar, va a olfatear a la velocidad de la luz, ¿no? Va a girar los ojos, las orejas y todo su cuerpo se va a preparar para una posibilidad que es huir, ¿no? Los mamíferos, nosotros somos mamíferos, podemos huir, luchar o congelarnos, hacernos los muertos. Entonces, una de las posibilidades que es huir es la que usa la liebre. Y va a correr porque sabe que el zorro se la va a comer. Pero si tiene la suerte de que el zorro se cae en un pozo o saltó un charco y realmente vuelve a un lugar seguro, la liebre se para, y eso está filmado y te lo pasan en todas las formaciones. Sí, ya la vi eso. Sí, y hace lo mismo, se queda quietita, vuelve a mirar, vuelve a olfatear, vuelve a dar vuelta a las orejas y el cuerpo automáticamente genera una descarga del estrés que en el caso de la liebre es una sacudida. Eso está buenísimo porque entonces la liebre se queda disponible para volver a correr si viene un zorro o se queda disponible para buscar alimento y digerir, ¿no? Que se use el parasimpático o para aparearse o para descansar. Acá estás trayendo algo muy interesante que es esto de generar nueva disponibilidad para algo nuevo y no quedarte en esa situación que sucedió, como por ejemplo en este ejemplo que traes, de bueno, hubo una situación donde tuviste que huir, no te quedas prendida a esa respuesta, ¿no? del sistema nervioso, sino que hay una descarga que te permite estar nuevamente con disponibilidad para nuevo. Y creo que de esto se trata la somática, ¿no? Sí, es quedar en cero. Exacto. Y ni siquiera quedar en cero, porque me quedo en cero, pero con la confianza de que puedo huir y me puedo salvar. Es como, mi papá era mayor y un día se cayó y se rompió la cadera. Parece que no tiene nada que ver, pero tiene. Y entonces, claro, las caídas generan mucho estrés también. Y él lo ayudé en ese momento a lidiar con eso, pero después se quedó con un recurso que decía, qué impresionante, me caí, pero no, o sea, se había asustado, me caí, pero qué fuertes que son mis huesos, ¿no?
Ahí va, y acá introducimos esto de que por cada situación difícil también se genera un recurso que lo compensa. Sí, y recursos que en realidad estaban disponibles y hasta ese momento no pudimos ir a buscarlos. A veces pasa en los seres humanos que nos corre un zorro y eso son distintas cosas. Una relación abusiva, una enfermedad, un accidente de tránsito, cosas que tú me preguntabas, Nico, ¿qué es trauma? Trauma es cuando pasa algo que genera un montón de energía, trae un montón de información al sistema nervioso en un tiempo muy corto. Entonces, esa información no cabe en ese tiempo tan cortito en un sistema nervioso. Es como que el sistema nervioso queda sobrecargado con un programa que se ocupó todo el espacio y no le queda espacio ni siquiera para cerrarlo. Y lo que hace un terapeuta somático, nosotros no podemos sanar solos de eso, porque es como quedar electrocutado. El trauma es hipnótico, te deja pegado. Siempre vas a reaccionar a un estímulo parecido igual. Entonces, para poder salir necesitas a un otro. Y ese otro te presta su sistema nervioso. Es como si hiciésemos una manada y un gran organismo, un gran sistema nervioso, y en ese nuevo sistema nervioso del terapeuta y el paciente, y pasando como la película de ese evento traumático más lento y permitiendo descargar en cada escena de esa película la energía que quedó retenida, entonces el estrés va saliendo. Porque todo pasa muy rápido. Por ejemplo, en la caída, ¿cuánto tardamos entre que empezamos a caernos y terminamos de caer? Sí, un accidente de tránsito también, son segundos. Son segundos. Y a veces es un duelo. Tú no estás pensando que esa persona se va a morir. No sé, vamos a una operación. ¿Qué magnitud tiene adentro nuestro la necesidad de ir a un quirófano y que te corten y que te cosan, aunque sea para bien? Yo trabajé en mi formación de experiencia somática, mi segunda cesárea, y de verdad no tenía idea de cuánto había quedado de esa experiencia, aunque era exitosa. Mi hija está viva y yo estoy viva, pero habían pasado cosas que me las había comido porque mi sistema nervioso racional, digamos el más nuevo, el que piensa, dijo, está todo bien, tú estás sana, tu hija está sana, pero había quedado un costo de esa experiencia que no me ayudaba a mí, ni ayudaba a mi hija, ni a la relación con mi hija. Cuando volví de una demostración sobre mi propia cesárea, miré a mi hija y la veía distinta. Fue como que me habían cambiado la forma de verla. Ahí va. Yo quería como psicocuriosear en esto de por ejemplo, cómo afecta esa interferencia de esa energía que no pudo ser descargada. No sé en ese caso específico, sí, por ejemplo, no sé cómo me influía, pero seguro que me hacía estar menos feliz, porque hay un pedazo de mí que estaba ocupado con una energía de hacía 20 y pico de años. A mí me da la sensación con esto que cuentas que esa energía que quedó ahí cristalizada de alguna forma interfería en tu vínculo con tu hija, porque después que no estuvo, algo hizo que se acercaran más. Sí, ese primer encuentro estaba tenido con un poco de infelicidad. Claro. Y fue como decir, te veo, me veo y está todo bien. Ya volvimos a un lugar seguro. Volviendo al ejemplo de la liebre, ya no está el dolor. No hay más zorro. Exacto. No. Sí. Sí, esto me viene la metáfora ahora como una cañería tapada, ¿no? El agua sigue corriendo, pero pasa por un tubito más chico, ¿no? Entonces, la somática acá lo que viene a hacer es darle más espacio a esa cañería para que el agua corra mejor. El agua es nuestra propia felicidad, nuestra plenitud, nuestra energía, ¿no? Que muchas veces el trauma se va cargando como una mochilita en la espalda y nos deja menos capacidad para movernos. Cuanto más trauma hay, más kilos hay en la mochila y más pesado es caminar. Sí, ese es un buen ejemplo. Para mí la vida es como un vaso. O lo tenés lleno de trauma o lo tenés lleno de espacio para la vida. Entonces, en la medida que vas sacando... ¿Viste un gato, por ejemplo, agarra un ratón? Yo vivía en Carrasco antes, cuando era más campo, y los gatos cazaban ratoncitos, y
a veces uno de los mecanismos del ratón para que no se lo coma es quedarse quieto. Entonces se hace el muerto y ahí el gato se distrae y el ratón a veces se iba. Entonces a veces disociarnos de la experiencia, hacernos un poco los muertos, como que, bueno, esta parte de mí se murió, pero todo el resto siguió, es necesario. No es que está mal separarnos de sentir en un momento. Lo que pasa es que 25 años después seguimos sin poder sentir. Entonces te perdés de sentir el dolor o el enojo. En mi caso de la cesárea era el enojo porque fue una situación un poco como que no estuvo buena para mí. Pero no sentí el enojo, pero tampoco sentía el encuentro con mi hija. O sea, dejás de sufrir, pero sufrís igual. O sea, Claro, porque al desconectarte te desconectas de lo malo, pero también de lo bueno. claro, es así. Y tenés más espacio, yo tengo más espacio para la alegría, para sentir que la vida es bella, para poder lidiar con lo bueno que trae la vida y con las cosas incómodas. Porque no quiere decir que porque yo pueda ser incluso como mi propia terapeuta somática, porque hay una cosa que es psicoeducativa de somática, no solo descarga el estrés de las situaciones que nos pasaron, sino que te alerta, te pone como pequeños indicadores que a la primer señal de que estás en una situación parecida a la que te pasó, te saca. Para mí esa es la gran ventaja de somática, que hay una cosa educativa. Yo era una persona bastante miedosa, entonces por historias, y algo producía y mi cabeza hacía rápido una proyección que no era real, nada de lo que yo pensaba. Ahora ya detecto ese mecanismo cuando yo sé cuando mi cuerpo me está haciendo ese mecanismo y enseguida es como si fuese mi propia mamá contenedora que dice, Ro, ¿te acordás? Y sale, pero me avisa el cuerpo. De alguna forma te prepara para que las siguientes experiencias difíciles que te toquen en la vida, como tú decías que son parte, no sean tan difíciles y tan traumáticas. O que si entras salgas más rápido, ¿no? Sí. Es como esto de que puedo recurrir al mecanismo porque en determinado momento es necesario, como esto de huir o luchar, pero lo hago y queda en eso, como los animales, Sí, como conectar más es con la que parte la intuitiva. verdad, quien creó esta técnica o esta herramienta, Peter Levine, es etólogo. Y en realidad es innovador, porque dijo, ¿cómo hacen los animales para lidiar con el estrés? Observemos cómo hacen ellos, porque no inventó en realidad. Miró cómo lo hacen los animales mamíferos. Claro. Y yo reconozco ahora que soy un mamífero. Y le doy lugar a todas las emociones, porque también hay una cuestión cultural. No hay una visión muy amorosa del enojo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel cultural. Pero el enojo es necesario para los límites. Claro. El enojo sano está buenísimo. A ver, los padres ponen límites y está bien. Entonces, también a mí me cambió cómo miro esas partes que para mí eran negativas y que ahora las miro como parte de la vida y que son útiles. Darle lugar a todo. Sí, en esto me viene como contar una experiencia personal también. Yo venía caminando con la que era en ese entonces mi pareja y vinieron dos tipos con navaja a amenazarnos que diéramos lo que teníamos. En este caso eran unas pocas monedas, no se fueron muy contentos. Pero me agarró justo formándome en somática y ya tenía la conciencia de lo que había pasado. Cuando ellos se fueron, me senté en el cordón de la vereda y mis piernas temblaron, ¿no? Hicieron esta descarga natural, pero muchas veces nos puede pasar de sentir este temblor y no entender qué pasa, ¿no? Y muchas veces, de hecho, se reprime, ¿no? La persona que está haciendo una descarga natural del trauma, ¿no? Es que la descarga es eso. Primero habría que explicar cómo son las formas de la descarga. Está bueno que nos puedas contar de qué forma uno puede hacer una descarga, pero ¿cómo la podemos reconocer, por ejemplo? Cuando el estrés sale, se ve. A mí me ponía muy nerviosa cuando me estaba formando, que yo decía, yo nunca voy a saber hacer eso, ¿no? Y un asistente de la formación me dijo, Rosina, es concreta somática, mira que es concreta. Y la descarga es, o llorás de una manera que genera mucho respeto,
porque es ese llanto que ves que la persona necesita, que le quedan unas lágrimas lentas, no es un llanto histérico ni descontrolado, y es un alivio. La persona siente como, qué bueno haber podido llorar. O te viene como un calor, como un mini sofoco, calor en la cara o calor en el cuerpo, y se transpira un poco. Ese es un tipo de descarga que viene automática, no es que nosotros inducimos eso. Es el sistema nervioso autónomo que dice, bueno, descargo el estrés de esa manera. O te viene como esa especie de chucho, como el temblor, que puede ser solo las piernas, todo el cuerpo, un pedazo del cuerpo que hace eso. Que te venga ruido en la panza, como cuando tenés hambre, que es también las vísceras que están como terminando, como exprimiendo un trapito y se siente ruido de hambre. O que te venga un estornudo de la nada, que la persona, el cliente está hablando y de repente hace ¡achá! Y salió, es como mucho, es un estornudo. O bostezar, pero ese bostezo de mandíbula abierta, que sentís que se destrancan los costados. O la picazón. O la picazón, sí, pero en realidad es sencillo, es más o menos como lo hacen los animales. Si yo le digo a mi perro, vamos a pasear, y se pone contento, mueve la cola, bosteza y hace eso mismo, porque lo gana la emoción. Es como, si uno tiene animalitos, lo ves siempre. El temblequeo ese, ¿no? De como un zarandear el cuerpo, ahí una descarga. Pero no es algo que nosotros planifiquemos. El sistema nervioso va a buscar la información que está distribuida por todas partes, la trae a un cierto lugar y la saca como sabe hacerlo. Y el arte de la somática es seguir al sistema nervioso del paciente en cada una de las sensaciones que va trayendo, y también el timing, cuándo parar, cuándo hacer eso que hace la liebre, de parar, porque a veces las sensaciones empiezan a venir como muy de golpe. Claro. Lo que estuvo guardado aparece y hay que darle tiempo para que, como la espuma de la cerveza, baje. Algo que quería como mencionar en esto de los animales y los mamíferos, que los perros y los gatos, que son los mamíferos que están más cerca de nosotros los humanos, se han contagiado un poco de nosotros y se traumatizan. No es como el animal salvaje que lo están a punto de matar, zafan y al rato están pastando ahí lo más tranquilos. El perro, el gato que está domesticados, sí se trauma. Sí, en realidad yo creo que hace una simbiosis. Nosotros los seres humanos somos resonantes. Eso que se llama la empatía es que tú puedes sentir por el otro sin estar en el lugar del otro. Si tú ves un perro que tiene 3 patas y la 4ª pata está lastimada y sos sensible, te duele la pata del perro que tiene lastimado. Bueno, los perros, los gatos son iguales, los caballos son iguales. Yo he visto constelaciones con caballos y los caballos son recontrasomáticos. Hace 3 minutos que estás con ellos y ya están copiando tu información. Creo que es un don de los mamíferos que son resonantes. No sé si antes no era así, porque he visto cosas con lobos, yo no sé. En todo caso, lo que sé es que los perros y los gatos toman mucho de la información de los dueños. Y si tú estás triste, es muy probable que tu perro, sin que tú le digas nada, venga y te lama, ¿no? Claro. O mi gato, si yo estaba enferma porque tenía gripe, de noche amanecía con el gato sentado al lado de mi cabeza. Son terapeutas somáticos por naturaleza los bichitos. Yo tengo un perro y un gato que quienes van a consulta conmigo ya los conocen porque están ahí entre nosotros, que cada vez que uno se enferma, el otro le replica el síntoma. Claro, pero es por resonancia. Sí. Es como si tuviésemos una capacidad, ojalá la humanidad se vuelva más resonante porque habría menos guerras. ¿sí? Claro. Porque en realidad te estás sintiendo en el cuerpo de él lo que te está pasando a ti. Yo hago sesiones de somática online y algunas las hago desde el consultorio y otras las hago desde mi casa. Y tengo un galgo rescatado que tiene 4 años y si el paciente está trayendo mucha atención de una historia que es muy fuerte, mi perro abre la puerta y viene a ofrecer su corazón, ofrecer su cuerpo. Los míos hacen lo mismo. Sí.
Y va haciendo la sesión y vas viendo al perro y le voy mostrando al paciente, bueno, ahora mi perro bostezó, ahora tiró la pata, y al final termina en calma, como el paciente, ¿no? Eso es lo esperable. Pero sí, los perros son súper resonantes y no es que adivinan, sienten. Yo creo que habría que valorizar el verbo sentir, volver a sentir, que sentir sea seguro. Cuando nos vamos de la sensación es porque es mejor no sentir que sentir. Y momentáneamente está buenísimo, es un mecanismo de emergencia. Si tú un día tenés un dolor de cabeza, es válido que te tomes una aspirina. Ahora, si todos los días te tomas una aspirina, hay algo que no va bien. Entonces, que no puedas sentir en un momento que pasó un evento traumático porque lo mejor es desconectarte y resolver eso de alguna manera, está buenísimo. Ahora, que te quedes toda la vida sin sentir, a mí me parece que es una manera de no vivir. Sí, como estar vivo a medias, ¿no? Sí, vivo muerto. Sí, vivo muerto. Y acá muchas veces nos vamos a los extremos de pensar en esto del trastorno por estrés postraumático que sucede mucho en la guerra, ¿no? Soldados que tienen sueños o que tienen flashbacks intrusivos y pesadillas constantes. Y esto es un extremo de la somatización del trauma, ¿no? De cómo se hace síntoma constante, diario, pero en realidad, si vamos a la población general, suena quizás novedoso para muchos saber que todos, en mayor o menor medida, tenemos grandes niveles de trauma, ¿no? En realidad, si tú te gestaste adentro de la panza de tu mamá y las situaciones alrededor de tu mamá no eran tan tranquilas, probablemente lo que tu mamá sintió haya pasado a ti. Ese es mi caso. Yo tenía trauma perinatal porque cuando yo nací en un momento de mucha tristeza de mi sistema familiar. Se había muerto mi abuelo paterno y mi mamá, antes que yo, había tenido una pérdida. Entonces no nací en un clima de súper alegría, pero algo más grande dijo que venga. Y estoy feliz de que sea así. Y claro, yo de niña lloraba mucho, parece. Y cuando llegué a somática, pude ver qué difícil había sido para el niño para mí, poder lidiar con todo lo que había alrededor mío. O sea, esa es una posibilidad. Si tu embarazo no fue tranquilo, el tuyo, ahí queda un poco de estrés. El nacimiento en sí también. Es traumático. Porque hay bebés que nacen muy fáciles y otros que están muy difíciles. Entonces, por ejemplo, mi hija, la que hice la demostración, el anestesista demoró mucho en venir. Yo ya había tenido una cesárea dormida y para mí había sido como me había perdido una película, no quería tener una cesárea dormida, no dilaté lo suficiente y entonces, bueno, había contratado un anestesista, pero el anestesista estaba en una operación de riñón y demoró en llegar y la ginecóloga no quería hacerlo con otro que no profesional y entonces fue como muy duro para mí, porque en realidad yo estaba atrapada en una situación de la que no me podía ir. Y eso, para mi hija, no creo que haya sido grandioso, por ejemplo. Es que ya de por sí salir del clima uterino del líquido amniótico a la vida, al oxígeno, ya de por sí eso ya es traumático. Sí, pero hay traumático y súper traumático. Niveles, ¿no? Claro. Pero ya de por sí llegar a la vida es un trauma. Sí, en cualquier nacimiento, que es algo mágico y maravilloso, por eso la humanidad está viva, siempre está la vida y la muerte como posibilidad ahí juntas, porque es algo muy dramático, ¿sí? Aunque sea un parto simple, es como de verdad la vida irrumpiendo y algo que se deja y algo, no sé, cuando yo estaba ahí en ese parto, la vecina del lado del cuarto se desprendió la placenta y yo escuchaba, y lo recuerdo como hace 20 y pico de años, casi 30, escuchaba el ruido de la camilla, oía el traca, 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 y ese sonido lo tengo grabado en mí, porque yo decía, mirá si me pasa a mí. O sea, claro. Tampoco fue un clima de tranquilidad. Nadie fue responsable. La señora se salvó y el bebito nació bien y fue todo bárbaro, pero digo que los nacimientos, las gestaciones, los nacimientos, tienen mucho, mucho componente traumático. Después está si tu papá y tu mamá estuvieron realmente disponibles para ti, porque quizás
Otro A gran ellos les tema. pasaron cosas ¿Qué tema? o tuvieron papás que a su vez les habían pasado cosas y entonces no es que fueron malos padres, fueron buenísimos padres, pero desde el lugar que podían. Y a veces tu necesidad de niño no se correspondía con lo que tu papá o tu mamá te podía dar. Entonces, bueno, eso es el trauma de desarrollo, que es entre los 0 y los 7 años. Y después tenemos traumas en la adolescencia, porque pasan miles de cosas posibles, y en las relaciones, y en cómo se vive la escuela. Yo estuve la semana pasada en un taller de pedagogía sistémica. No era somático, pero era de constelaciones. Y veía en un ejemplo cómo una maestra lidiaba con un tema de problemas de aprendizaje y todo era somático, porque el niño en realidad replicaba una historia transgeneracional, pero quedaba trancado que la maestra no podía. Entonces, hasta en el aprendizaje hay trauma somático, ¿no? Sí. En caídas, en las cosas que vienen de atrás de los traumas de la guerra, ¿no? La gente, o los fenómenos climáticos, para decir cosas enormes, pero una caída, una simple caída, es impresionante el estrés que genera. Sí, o en un bebé llorar más rato, ¿no? Que demoren en irlo a atender y estar llorando un buen rato, también. Sí, en realidad no es que hay que ir a buscar los traumas. Vienen solos. Sí, con esto me das pie a una pregunta que siempre le quise hacer a los terapeutas somáticos. Viene la es- psicopregunta. La pregunta psicocuriosidad. Lo vamos a poner en términos matemáticos bien sencillos, pero vamos a suponer que, por ejemplo, ¿no? Yo sé que es una simplificación, pero vamos a suponer que durante 100 días una persona está sujeta, digamos, a 1 hora de trauma por día. Por ejemplo, durante 100 días le dan una paliza 1 hora por día, ¿no? Esto sería en la mochila, simplificando 100 horas de traumas, ¿no? A nivel de trabajo somático, la descarga replica al mismo tiempo, se saca por camadas. A ver, O sea, está difícil necesitas- contestar tu pregunta porque es un poco abstracta además, pero te digo, es Me muy salió el abstracta. psicólogo. Claro. Para mí, lo bueno que tiene el trabajo en somática es que si tú tenés una moneda de 2 pesos, que eso es el trauma, cuando la sacás se transforma en un medallón de recursos, o sea, cambia de tamaño. Es como si tú limpiases con una palita algo y cuando lo limpias la palita se agranda. Entonces la segunda sesión va a ir a limpiar mucho más que en la primera. Y eso es exponencial, no necesitas 14.000 años para limpiar el trauma. Y además, la pregunta que no me hiciste, pero te contesto, es ¿cuándo se da de alta a un paciente de somática? Claro, Buenísima pregunta. ¿No? buenísima pregunta. Porque me la hice yo. Yo le hice esa pregunta a un docente. Cuando se ilumina, ¿no? Cuando la persona siente que su vida está bien y que puede relacionarse con sus hijos, con sus padres, con su trabajo, con el dinero, con el sueño, con la alimentación, con la relación con su cuerpo, que siente que la vida está buena, que cuando se queda solo y quieto, porque cuando nosotros estamos en actividad es una cosa, ¿no? Yo antes de ir a somática tenía una vida linda, tenía una pareja linda, a quien quería y que me quería, tenía unas hijas chiquitas, más chicas que las que tengo ahora que están enormes, tenía unos padres que me habían criado bien, pero cuando yo tenía un trabajo me gustaba, pero cuando me quedaba sola me aparecía una sensación que yo no podía definir y que era un poco oscura. Y yo me decía a mí misma, la vida no puede ser esto. ¿Cómo tengo todo para disfrutar y no puedo disfrutar? Y además me sentía muy culpable, porque yo decía, pero pucha, yo tengo todo, ¿por qué no puedo disfrutar? Eso pasa un montón en terapia. Sí. Esta sensación de vacío y de no disponibilidad para la vida, ¿no? Pero es porque está ocupada con otras cosas. Claro. Claro. Ese vaso está ocupado con otras cosas. Cuando sacás esas lositas de hormigón que construimos para sostener el estrés de haber sobrevivido a situaciones, viene sola la felicidad. Claro, el tema acá que a nivel social es como que tuviéramos desubicados los medidores de felicidad, ¿no? Y es como, pero yo sí tengo una casa, un auto, 2 padres que me quieren, una hermana,
¿cómo estoy mal? Y en realidad el malestar tiene que ver también con todo esto que traes de una carga del pasado, de cosas que ni siquiera sé que tengo, ¿no? Sí, pero te aseguro que es muy distinto sentirse bien a sentirse mal. Claramente. Cuando me sentía mal, yo no entendía por qué, pero era de los eventos traumáticos que había habido en mi propia vida, que había habido. Después están que además había cosas transgeneracionales porque mi bisabuela o mi mamá o mi papá también tuvieron eventos traumáticos que no se pudieron descargar y eso también va quedando acumulado. O sea, también somática para mí hace espacio. O sea que el trauma se hereda de algún punto. Sí, bien. Se hereda. Pero no porque es un castigo. No. Es porque el sistema nervioso lo tiene que descargar. dice, necesito un cuerpo para descargarlo. Claro, y si el anterior no se descarga, pasa para el otro, ¿no? Y es así, pero en realidad es un acto de amor. Nosotros somos hijos amorosos, nietos amorosos, bisnietos amorosos, que tenemos esa información y con un poco de suerte podemos cargar y que los muertos se vayan a descansar y nosotros nos quedamos vivos. El trauma se hereda. Si no se descarga, se hereda. Porque trauma es algo que quedó demasiado en un momento, que alguien lo tiene que descargar. Entonces, para mí es una gran ventaja. De hecho, yo llegué primero a constelaciones, luego a somática y después hice la formación en constelaciones. Y el somática me ayudó a hacer espacio para que la información de mi sistema familiar pudiese descargarse. Claro. Sí, es como que amplió el canal de parto, digamos. Sí. En esto de la pregunta que tenía, que te agradezco porque ya quedó saciada la curiosidad de las 100 horas de trauma, si eran equivalentes a 100 horas de descarga. 1000 horas de recurso. 1000 horas de recurso. No, y aparte de lo exponencial, es un mensaje muy importante porque una persona que, por ejemplo, estuvo presa y sometida a torturas durante años, uno dirá, pero esto tiene tanto trauma, pero no, pero la descarga es exponencial. O sea que esta persona podría lograr, a través de un trabajo con somática y otras técnicas, descargar y volver a la vida, de alguna forma. Sí, podría ser que la historia sea historia, porque el problema no es cuál fue el evento traumático. El evento traumático, la historia es la que es. No se puede cambiar. Yo no puedo cambiar mi parto, no puedo cambiar mi cesárea. Lo que puedo cambiar es cómo esa cesárea se procesó en mí. Y es muy distinto como la tengo guardada en mi estantería interna ahora que como lo tenía antes de ir a somática. Entonces, me hace ir con una confianza hacia la vida. Es como que no tengo más una nube, porque esa nube me perseguía. Y no sé cuándo salía la nube, pero me quitaba energía, porque además todo el tiempo tenía que estar espantando la nube. Esto también es algo que me parece que vale la pena detenernos, en que todas estas situaciones no resueltas nos demandan mucha energía. Entonces, cuanto más resolvemos, cuanto más descargamos, hay más energía disponible. Sí. Y eso se siente corporalmente, se siente en que uno se vuelve como de repente más inteligente, se da cuenta de cosas que antes no, porque hay como, es bien como esto hay una disponibilidad que antes no estaba y que eso está al servicio de lo nuevo. Sí, hasta necesitas dormir menos horas, ¿eh? Sí, doy fe de eso. Yo te puedo decir por mí, también te podría decir por los pacientes. Se siente muy distinto vivir libre de esa energía traumática. Yo casi siempre tenía los pies helados antes. Mi esposo me decía, ¡ay, Ro! ¿Qué pies helados tenés? ¿Cómo puedes tener los pies tan fríos? Nunca más tuve los pies fríos. Me enfermaba mucho. Es muy difícil que yo me enferme. Por eso yo digo que parezco de pared de sufrir. Porque me permitió tener olfato de bicho para las situaciones de cosas que me van a hacer bien a mí y también tener ese olfato para decir, no, Ro, esto no. Y no sé ni por qué, pero si le hago caso a ese bicho, me va bien y si lo desoigo,
pagó el costo. Es lo que hablabas al principio de la intuición, ¿no? Sí. De que la intuición es una inteligencia más elevada que la razón, que procesa la información mucho más rápido. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, tenés razón en eso, pero estaba pensando, yo si iba a una ginecóloga, aunque sea por control, ya iba un poco menos bien dispuesta que lo que voy ahora si voy por control. Claro. O sea, hasta la relación con los médicos me cambió. Claro. ¿No? Parece una pavada, pero yo una vez por año me voy a hacer exámenes. Entonces, ahora voy con una disposición distinta, porque si no, el pedazo bicho que estaba en mí, que estaba enojado por cosas que pasaron hace 20 y pico de años, iba y estaba como muy sensible, pronto a salir. Y eso pasa si tuviste un papá un poco autoritario o si tuviste una mamá que perdió un bebé y entonces estaba haciendo el duelo y no te pudo ver. Esas cosas son traumáticas, pero después nos influyen en cómo buscamos la pareja, en cómo nos relacionamos con el jefe, en cómo reclamamos lo que es justo para nosotros. O sea, se traduce en cosas cotidianas. Sí, y acá hay algo importante y es que el trauma se sana desde el cuerpo, ¿no? Porque a veces, sin nombrar ninguna corriente psicológica específica, ¿no? Pero una persona que va a hablar de su trauma, ¿qué está haciendo, ¿no? Me pasó esto y voy a hablar de mi trauma, ¿qué hago? Nosotros no es que no hablemos, en somática usamos la palabra, pero en realidad lo que hacemos es seguir el lenguaje del cuerpo. El cuerpo cuenta la historia y lo cuenta en el lenguaje del cuerpo, que son las sensaciones. Y lo que hacemos es como ir poniéndole el micrófono que nosotros tenemos ahora en la mano a las sensaciones del cuerpo que van contando el proceso de cómo se vivió esa escena. Entonces, para contar un ejemplo concreto, yo trabajé una caída que había tenido. Yo me iba de viaje y estaba muy entusiasmada con ese viaje y entonces estaba un poco pasada de revoluciones, como antes de los viajes, ¿no? Sí. Y iba con amigos, no iba en familia, estaba un poco eufórica, diría. Y entonces bajaba, yo soy ceramista, y trabajo con vidrio, bajaba con 2 piezas en la mano y me comí el último escalón de la escalera. Faltaba uno. Nada, no lo vi, porque yo estaba mirando el viaje, ¿sí? Y las piezas eran de vidrio y si se caían al piso se rompían. Así que yo salvé las piezas y me recompuse y bueno, no pasó nada grave. Me fui de viaje. Cuando llegué a donde iba, que es al norte de San Pablo, como si fuese un Villa Serrana de acá, es un lugar hermoso, me fui a bañar y tenía 10 centímetros machucón en la cadera. O sea, para que tengas la idea de cómo había sido el golpe, había sido bruto golpe. Y bueno, se me fue. Cuando llegué a somática, muchísimos años después, había que buscar un evento como una caída para practicar y me vino ese. Y yo estaba muy enojada conmigo porque yo decía, ¿cómo salvé esas piezas de vidrio y no me cuidé a mí? Y cuando uno se cae, hay un proceso que sucede, que hay un momento en que siente que perdió la estabilidad, trata de reorganizarse, porque nosotros nos podemos autorregular, trata el cuerpo de hacer algo que no es exitoso, agarrarse de la baranda o girarse o mirar, trata de hacer cosas que no son exitosas. Cuando ves que es inminente que te vas a caer, el cuerpo hace como una caída libre, te dejas caer para caer un poco como borracho y no romperte todo, pero te imaginas la peor situación posible. Por eso es tan estresante. Tú te imaginas rompiéndote la crisma contra el piso. Y esa imagen se crea como si fuese un sueño para equilibrar el cuerpo y romperte lo menos posible. Después está qué pasa después, que está bueno quedarse quieto, esperar que el sistema nervioso se reoriente. Pero cuando el que hacía de terapeuta me hizo seguir todo eso que pasó, ¿cuánto tardé yo en caerme? 30 segundos, pero se hace más lento, me di cuenta que en realidad había hecho lo correcto. Porque si yo soltaba las piezas de vidrio, eso sí era peligroso. Claro. Yo no había cuidado las piezas de vidrio, me había cuidado que no cortarme una arteria. Claro. Y fue, entonces sí me quiero. Claro. Y fue un alivio, ¿sí? Y además evitó que me caiga, porque si no, cada vez que pasaba por esa escalera,
Me venía como una cosa rara, de mucho miedo, había quedado mi sistema alerta. Es que yo y si se dan cuenta, me acaba de cambiar la voz, ¿vieron? ¿Sí? Eso es bien somático, porque en realidad fue tan felicidad ver que en realidad sí me había cuidado, que no había pensado en el objeto, sino había cuidado la vida. Es que cuando yo te escuchaba pensaba, ¡ay, se va a cortar toda! ¡Que no se le caigan las piezas! Pero todo eso, el sistema nervioso autónomo lo resolvió en 30 segundos. Hermoso. Lindo. Y fue como muy reparador hacia mí misma sentir que sí me había cuidado, que había aprendido a cuidarme sola. Y es que en esos momentos hay una sabiduría mayor, ¿no? En nuestro cuerpo que es instintiva, ¿no? Es como, de hecho hay movimientos automáticos cuando tocamos el fuego y Eso es el sistema nervioso autónomo, está puesto ahí automático. viene programado, ¿no? Y la idea es que nosotros nacemos con la capacidad de autorregularnos, pero nos pasan cosas que hacen que nos desregulemos y además venimos de cosas previas, que eso es de otro tema, es de constelaciones familiares, pero que también a otros les pasaron cosas que quedó el sistema nervioso desregulado y nosotros termina todo dentro de nuestro vaso. Bueno, muy interesante todo, ¿no? Sí, muy, muy clara, ¿no? Fuiste muy clara y es un tema sumamente complejo y siento que lo pudiste transmitir con mucha claridad. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar allá en sus casas este capítulo y agradecerte mucho. A mí me siento agradecida de poder contar algo que de verdad para mí es una pasión, porque yo no vivo un solo día sin sentir que soy somática, no como terapeuta, sino yo conmigo. Y si alguien está interesado, hay mucho material en la web. Pueden buscar por el autor, por Peter Levine, que hay libros en PDF y hay muchos artículos, hay muchas entrevistas, hay mucha información si alguien quiere seguir. Y como es algo vivencial, uno lo puede entender, uno puede leer y hay muchos libros. Hay alguno de Peter Levine que es accesible. Después yo los invito a sentir lo que es una sesión de experiencia somática, porque hay un antes y un después para mí. Somos testigos de eso. Vamos a decirlo al unísono esto. Somos testigos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y gracias a ustedes que se quedaron hasta aquí escuchándonos. Abrazo grande. Hasta la próxima.